Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de Sin Junior No hay Senior, en donde lo que nosotros queremos es que más personas entren a esta maravillosa industria digital y así también no solamente entren, sino que aceleren su desarrollo profesional en ella. En esta ocasión estaremos compartiendo con una verdadera crack. Ella es Ellen Irarrázaval, fundadora de Advocatus AI, y estaremos hablando de cómo los abogados van a quedar sin trabajo, o dejando a los abogados sin trabajo. Sé que un tema suena bien polémico, vamos a profundizar en ello. ¿Y de dónde sale también esto? Esto sale explícitamente de la plataforma de Ellen, de Advocatus AI. Entonces, Ellen, ¿cómo estás? Feliz de tenerte acá con nosotros. Hola, gracias igualmente. Muy bien, qué felicidad estar compartiendo contigo. Oye, para entrar de lleno a entregar el máximo valor posible a la audiencia, eh, me gustaría que me contara un poco de qué es lo que crees tú que la mayoría desconoce o podría estar en desacuerdo en relación a la inteligencia artificial. Pues no lo sé. Hace menos de un año te hubiera dicho una respuesta clara que te hubiera dicho que yo creo que se tiende a sobreestimar lo que puede hacer la inteligencia artificial a corto plazo. Eso es lo que yo he visto, ¿no? En el tiempo en que yo llevo enseñando. Lo que pasa es que después de ChatGPT todo yo creo que un poco ha cambiado, ¿no? Entonces yo te diría que ya más unido con esta aplicación, yo doy dos consejos, ¿vale? Que veo desde un lado u otro, ¿no? Yo veo dos extremos. Uno, el que lo ve 100% útil y que puede hacer prácticamente todo. Es verdad que puede hacer muchas más cosas, especialmente yo le llamo el no tener que empezar nada de cero, ¿no? Empezar todo con una idea o empezar un escrito en blanco, pues te ayuda a ChatGPT, es tu tutor, ¿no? Pero eso no implica que no le tengas que supervisar, ¿sí? Claro. Y luego están los otros que como ven que en algo no funciona, ya no vale para nada. No, y a esos pues les diría que eso no tiene por qué ser cierto, ¿no? El problema es que ChatGPT necesita, o GPT-4 necesita supervisión, ¿no? Para una cosa es que te lo haga y otra cosa es que lo des por válido. Pero el hecho de que necesite supervisión no implica que no sea útil. Entonces yo creo que lo dejaría ahí. Vale, muy bien. Oye, y entonces también para transparentarle un poco a la audiencia eh, y contarle un poco más de ti que tú vives del mundo del abogado y contar un poco de historia, me gustaría que contara un poco más de ti y aprovechar ahí de que contaras en relación a esta frase de que leaving lawyers without jobs, que es como bien polémica, dejando a los abogados sin trabajo. Bueno, yo creo que no es cierto, ¿no? Yo creo que lo que va, yo creo lo que ya está pasando, o sea, yo creo que a día de hoy ya no se puede decir si no va a impactar o no el mercado laboral, sino más bien cuánto, ¿no? Y la forma de trabajar que tenemos nosotros. Sí va a haber, yo creo que una transformación en la manera en que tenemos de trabajar y yo creo que lo que vamos a ver es muchos más perfiles híbridos. ¿Sí? Tal y como antes, pues tecnología se veía totalmente alejado, ¿no? del abogado, yo creo que ahora, precisamente para poder hacer proyectos de inteligencia artificial, ¿no? O de tecnología en general, pero bueno, enfocándonos en nuestro tema que es IA, hace falta precisamente ese perfil híbrido, ¿no? Que tenga conocimientos jurídicos y también técnicos de cómo funciona la IA, ¿no? Aunque sea a un nivel de abstracción, no necesariamente como un ingeniero, pero sí a un nivel de abstracción donde le permita saber sus límites y sus posibilidades, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que estamos ante una transformación radical de hacer trabajo. Y es cierto que, bueno, ¿no? Hablando un poco de los juniors, pues una cosa que sí puede pasar, ¿no? En esta transición es que, claro, donde antes igual hacían el trabajo 5 juniors, ahora pues con uno te vale. Eso sí puede pasar. El tema no es tanto que los juniors no sean necesarios, es que no son necesarios para hacer las tareas que hacen hoy, ¿no? Porque ya no son tan útiles, ¿no? Digamos, porque los puede hacer una máquina, ¿sí? Entonces, yo quizás por poner la nota,
donde más preocupada estoy, que entiendo que en Latinoamérica pasa igual que en España, es en las universidades, ¿no? En las facultades de Derecho. Y bueno, podríamos hablar también de la educación en general, ¿no? Pero bueno, por hablar más de la abogacía, yo diría que las facultades de Derecho. O sea, ya no es poner una asignatura de IA o de tecnología, es que prácticamente ya lo que vamos a vivir es tener IA en nuestro día a día para cualquier Claro. cosa. ¿Sí? Entonces, eso no es el hecho de que digas, bueno, pues vamos a poner una asignatura y ya está. No, es que prácticamente todo va a estar intervenido, ¿no? Entonces, es como si prácticamente ya no fuera una opción, ¿sí? Entonces, yo, bajo mi experiencia, lo que veo es como si eh, utilizar tecnología fuera recomendación o no, o decir, bueno, pues que está en ti, ¿no? Diríamos, el convencerte. Y yo creo que incluso el despacho de abogados más tradicional se va a encontrar con una IA en su correo electrónico, ¿no? Entonces, pues bueno, Mm. pues la gente que quiera, especialmente dirigido a esos juniors, que no se encuentren que en la universidad ni siquiera ¿no? se trabaja con ChatGPT y que luego de repente salen al mercado laboral y se encuentren que tienen que aprender cosas nuevas y que todo lo que, o cosas que han visto en la universidad les han resultado inútiles. Claro, pero entonces como para resumir un poco lo que decía es como, ¿verdad? Los abogados no van a desaparecer, sino que tienen que mutar a un perfil más híbrido, que sí o sí deben saber aprovecharse de la inteligencia artificial, la cual, claro, tiene que ser supervisada, y que la estructura de formación, este paradigma, tiene que cambiar. No es como solo llegar y cambiar un ramo, sino que se tiene que hacer un cambio en la estructura de cómo están pensados todas las Sí. asignaturas, en el sentido de que se tienen que pensar, de hecho, utilizando estas nuevas herramientas. Sí, no ya, podemos hablar de ChatGPT como podemos hablar, no es tanto por herramientas, sino más bien ser una transformación transversal, ¿no? Por Claro. ejemplo, los exámenes para memorizar, yo creo que no tiene ningún sentido. ¿Qué sentido tiene memorizar algo si antes con Google ya no tenía sentido? ¿Sí? Pues imagínate ya con una IA que incluso te saca, pues diríamos, respuestas más para ti, ¿no? Es como si fuera un tutor. Y fijémonos que todavía no hemos llegado al pico de decir, bueno, la IA ya no puede hacer nada más, ¿no? O sea, esto va a ir a Claro. más y veremos dónde estamos, ¿no? Al final de año en comparación con ahora. Entonces, realmente, pues las universidades se están quedando sin tiempo. Entonces, yo diría que la manera de... Es que, claro, ChatGPT te puede hacer una redacción, ¿no? Te puede ayudar a hacer una redacción, lo que hemos dicho antes, ¿no? De no tener que empezar desde cero. Entonces, es que la propia metodología de trabajar no tiene sentido ya. Claro. Entonces, no tiene sentido practicar ciertas cosas que luego cuando sales a trabajar no son útiles, ¿sí? Y yo creo que para mí una de las cosas que yo llevo hablando mucho tiempo es que también se enseña, ¿no? La abogacía desde la lógica, por ejemplo. Es increíble que en la Facultad de Derecho no se vea lógica. Eso me Ah, parece no lo pues pensé. siempre increíble, ¿no? Desde la propia lógica, ¿no? Y muchos también me suelen decirlo el pensamiento crítico. Digo, bueno, eso para mí va por descontado, eso debería haber habido desde un inicio, ¿no? No tanto enfocarse en la memorización, sino en resolución de conflictos, que es ahí donde va a estar el valor del abogado todavía. Entonces, en la resolución de conflictos, ¿no? Y bueno, pues por eso digo que sí, que efectivamente, en mi opinión, hace falta una transformación grande desde la propia metodología que siguen los profesores, ¿no? Claro. Y habrá muchos profesores de universidad que sean totalmente ajenos a la IA, ¿no? Y bueno, y habrá otros que no. Entonces, pues ese gap, ¿no? Ese salto, o diríamos esa desigualdad, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, entre los métodos de enseñanzas entre unos y otros, pues claro, que no se vea como una opción, sino que algo que ya está pasando. Y en relación a eso, ¿cómo ves que debería cambiar la educación en el sentido de las personas que estudian leyes? Que claro, yo vengo como de la formación de la parte de bootcamp en tecnología y claro, nunca lo había pensado el tema de leyes, pero hace mucho sentido también que avancen a un tipo de formación así, que sea mucho más acotada, intensiva, apoyada con inteligencia artificial. Pero el problema que tiene hoy de por qué no se hace es también porque
eh, el requisito para después trabajar es como tener y poder como trabajar en ciertos sectores, es tener como cierto título validado. ¿Cómo crees tú que debería eso ir evolucionando? El que exactamente no te he entendido muy bien. Que según mi perspectiva, Ujú. claro, por un lado, la formación se tiene que ir permeando con la inteligencia artificial y el uso de nuevas tecnologías, pero no solamente de permear lo que está hoy, sino hay que ver cómo se repiensa y probablemente se acorta los estudios entrando en cosas que sean eh, más esenciales. Ujú. Y en relación a eso, yo creo que también lo que debería pasar es ver que salgan otro tipo de alternativas a la educación tradicional en esto, pero la complicación está en el tema de los títulos, Ah, vale. pero que, por ejemplo, lo que ha pasado, y dado eso también la oportunidad de los bootcamps, es que las mismas empresas han dicho, ¿sabes qué? En verdad no me importa nada el título, lo que me importa es que la Hmm. persona sepa, ¿no? No sé cómo lo ves tú ahí en relación al tema de las leyes. A ver, sí que más que de las leyes veo el tema, ¿no?, de la carrera de derecho y que Eso. efectivamente en España, por ejemplo, no solo en abogacía, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver también con la educación, ¿no? Por ejemplo, optar a un puesto en la universidad, etcétera, etcétera, es mucho de titulitis, ¿no?, que le llamamos aquí. Yo creo que lo bueno que va a traer, que ya está trayendo tecnología, es que no, efectivamente no te hace falta un título, sino saber hacer, ¿no? Y de ahí el boom de los bootcamps y de la educación informal, Mm. ¿sí? Yo no veo, sinceramente, al derecho decir, bueno, no te hace falta tener el carnet de colegiada, por ejemplo. Yo no veo que eso va a ser así. Al final, lo de no tener el derecho tal es una manera también de controlar, ¿no?, el mercado de abogados. Entonces, yo no veo que eso vaya a pasar. Yo creo que aquel que quiera ser abogado va a tener que seguir yendo por la facultad de Mm. derecho. Pero sí que es verdad, lo que sí yo percibo son ingenieros que se interesan mucho por las leyes y por no solamente por las leyes en sí, sino más bien por el funcionamiento del Estado, el funcionamiento de la democracia, etcétera, etcétera. Entonces, pues una de mis ilusiones siempre ha sido pues lanzar alguna formación para este tipo de perfiles que no se van a acabar, ¿no?, dedicando a ser abogados porque no tienen por qué hacer, ¿sí?, la carrera, pero sí quizás acaben de consultores, ¿no?, en algo relacionado entre derecho y tecnología. ¿Sí? O sea, de la misma manera que va a haber Mm. perfiles híbridos por nuestra parte, también puede haber perfiles de la parte de ingeniería que se acerquen al derecho. Sí, está bien interesante ese perfil. Claro, pensando que no estaría pensado para ejercer como abogado como tal, no sé, como en un Claro, tribunal, sino pero más sí bien para... diríamos como un consultor, ¿no? Porque al final Claro. en España al menos, no sé en Latinoamérica, pero todo lo que está teniendo que ver con tecnología, ciberseguridad, protección de datos, etcétera, etcétera, puedes ser consultor y tener formación de derecho, tú ser abogado, pero Mm. acabas siendo consultor, entonces ahí no te hace falta, ¿no?, estar colegiada, Claro, ¿sí? Entonces, yo creo que podemos quizás ver más en ese aspecto, más que de la parte de abogacía, ¿no? claro. Oye, y en relación a todas las personas que están estudiando derecho hoy en día y que la universidad no les va a poner el ramo, no les va a hacer algún cambio hoy en la estructura de su estudio, pensando en ello y también yo creo que se puede ampliar a otras carreras, ¿qué recomendación les das? ¿Qué deberían hacer? Yo les diría que la universidad no les desilusione, porque muchas veces tiende a desilusionar. A mí, por ejemplo, me desilusionó muchísimo. Para mí los 5 años de carrera no fue algo que me gustó, especialmente porque era una manera de aprender derecho que yo pues no le veía ningún sentido, que era muy basado en la memorización. Por lo que tengo entendido, ahora no es tanto, ¿no?, con lo cual me alegra. Pero sí que es verdad que en mi caso, que seguro que hay más casos como el mío, pues salí con una idea del derecho totalmente distinta. Y
también siempre suelo decir, es que de los 5 años que hice a mí me sirvieron 1 o 2 y uno fue en la Universidad de Estocolmo, que era muchísimo más práctico. Entonces, de lo que me acuerdo del derecho es más bien de esas clases prácticas que de esas clases de memorización. Y yo les recomendaría descentralizar su educación, ¿no? Independientemente de que si quieren ser abogados, pues lógicamente no tendrán que pasar por la Facultad de Derecho. Y yo me metí a la Facultad de Derecho con una idea, que era dedicarme a los derechos humanos, y no me he acabado dedicando a eso, ¿no? Entonces, el error, ¿no? O confundirse es normal, ¿sí? Esto veo muy importante porque en el momento en el que escoges una carrera parece que ya tienes una idea fija de lo que quieres ser. Y cuando sales al mercado laboral te vas dando cuenta de cómo es la vida real, qué te gusta y qué no te gusta. Claro. ¿Sí? Entonces, de ahí lo de la educación descentralizada. Y cuando digo educación descentralizada, digo que algo que yo no lo viví tan a fuego es que hoy en día en cualquier plataforma tienes educación gratis. ¿Sí? Tienes educación gratis. Entonces, pues sí, eso sirve para explorar lo que quieres hacer después. Entonces, para mí serían esos 2 consejos. Claro, ahí para profundizar en relación a la educación descentralizada, te refiere a que no solamente se queden con la universidad, sino que aprovechen todos los Sí, recursos que tienen hoy disponibles, que muchos de ellos son gratuitos. sí. Buenísimo. Y que están en internet, sí. Y que muchas veces son hasta de mejor calidad. Pasa. Oye, y en relación a usos puntuales como de la inteligencia artificial en los abogados, eh, ¿qué oportunidades ves para las personas que hoy están ejerciendo? A ver, yo lo que veo desde la IA generativa y especialmente ¿no? ChatGPT, GPT-4 y los anuncios de Gmail, bueno, Google en este caso, ¿no? De incorporarlo a G Suite y Microsoft incorporarlo a Office, es que es un poco lo que te he dicho antes, es que realmente no hay opción. Si nos vamos a encontrar con IAs en nuestro día a día sin que nosotros hagamos nada. ¿Sí? El tema está en que eso está por una parte. Y luego el tema está que ya las grandes, ¿no? Por ejemplo, yo creo que el anuncio más que ChatGPT fue la de Harvey, ¿no? La inteligencia artificial de, que la van a implementar Allen Overy y Price, pues que es exclusivo para el sector jurídico, ¿no? Hecho, sus fundadores, por lo que leí, eran abogados e ingenieros. Pues yo creo que eso ya da un aviso, ¿no? Que el mercado va muy a inteligencia artificial, ahora mismo, ¿no? Diríamos que se va a invertir dinero en inteligencia artificial y que el sector jurídico, al menos a medio plazo, va a estar, diríamos, la innovación muy marcada por IA. Va a estar muy marcada por IA. Entonces, eso supone 2 cosas, ¿no? La transformación de la manera en que trabajamos, ¿sí? Y el nacimiento de nuevas tareas, más, diríamos, relacionadas con tecnología, ¿no? Como puede ser enseñar a la máquina que haga algo, startups, ¿no? A que hagan startups de inteligencia artificial. De ahí que otro de los ingredientes, que esto no lo he mencionado, que me parece importantísimo, que esto no se habla en las facultades de Derecho, es que el abogado, especialmente que es autónomo, no solamente es abogado, es empresario. ¿Sí? Porque al final capta clientes, ¿no? A su manera, presta un servicio, etcétera, etcétera. Entonces, puede ser una oportunidad interesante para que las universidades, a los juniors, les formen en esta área. ¿Sí? No tanto en tareas repetitivas que acaban haciendo cuando salen al mercado, sino más bien en la parte empresarial de la tecnología, o no solo de la tecnología, porque al final es un medio, ¿no? Pero la parte empresarial del derecho. ¿Sí? Claro. Entonces yo veo ahí la gran oportunidad que tenemos en ciernes y que al final es lo que yo creo que va a transformar un poco los perfiles, ¿no? Especialmente los nuevos que salgan. Y en relación a eso, pensarlo como en ciencia de datos, porque inteligencia artificial es como parte de la ciencia de datos,
¿Cómo lo ves en relación al tema de la gente de, de abogados que estudia leyes para el manejo de datos en sí? Bueno, es que la buena noticia, que siempre digo que esta es muy buena noticia, es que, bueno, yo llevo algún tiempo diciendo que los abogados que se dediquen a tecnología o a innovación, legal tech, tal, tenían que tener nociones básicas de lógica de la programación para entender los límites y las posibilidades, ¿no? Eso por una parte, y lo sigo manteniendo. Y luego, por otra, puede haber abogados que, oye, quieran empezar a hacer análisis, por ejemplo, de, pues imagínate el tráfico que hay en su página web, ¿no? O yo qué sé, o quieren hacer análisis quieren hacer una campaña de marketing, ¿no? Y quieren ver, pues, de dónde salen sus clientes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, o automatización de tareas. Esto también me lo he encontrado, ¿no? Automatización de grandes volúmenes de datos, entonces hay muchas dudas de cómo empezar. Entonces, claro, hasta ChatGPT diríamos que hasta GitHub Copilot no teníamos un asistente de programación. Entonces, claro, la programación era, pues lo que hemos dicho antes, empezar de cero, ¿sí? Tú tenías que plantear un problema y resolverlo con lenguaje de programación, ¿no? Si lo que querías era precisamente hacer programación para este tipo de tareas, y ahora, pues ya tenemos a un tutor, ¿no? Entonces, yo creo que esto es una muy buena noticia para la gente, para los abogados que quieren hacer cosas por su cuenta. Y luego la otra opción también es que eso, bueno, pues contratar a alguien para que lo haga, ¿sí? Que eso también siempre está ahí. O sea, el que quiera seguir siendo abogado puede seguir siéndolo, ¿sí? El que vaya al juzgado, etcétera, etcétera, ¿no? El que defienda casos penales, por ejemplo, va a seguir siéndolo. Pero se le abren un mundo de posibilidades para su trabajo, ¿no? Como puede ser hacer escritos con asistencia, ahorrar costes, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso si por su cuenta quiere hacer análisis de datos. Yo siempre digo que, como hemos dicho antes, en esta parte también que premie un poco la perspectiva empresarial, porque hacer cosas por tu cuenta implica tiempo, ¿sí? Entonces, habrá abogados que estén dispuestos a hacerlo porque quieran hacerlo y habrá otros abogados que no. Es decir, que no sea siempre la respuesta lo tengo que hacer yo, ¿sí? También puedes delegar ese trabajo, ¿sí? Claro. Entonces, bueno, pues quizás una de las cosas que veamos es que abogados contratando, ¿no?, servicios de ingeniería o tener ingenieros en el propio bufete, ¿no? Que eso ya está pasando, dependiendo pues un poco en la estrategia que tú quieras seguir. Pero lo que es la utilización de la IA, por ejemplo, de ChatGPT o GPT-4, yo creo que sí es útil, ¿no?, tener una idea más o menos de lo que hace la IA, ¿no?, para saber hacerle buenos prompts, pero eso no te implica tener que programar, ¿sí? Claro, Entonces, ahí diríamos que es diferenciar, ¿no?, dependiendo el abogado a qué perfil quiere irse, ¿sí? Porque el perfil de abogado penalista, pues bueno, pues al final es que si utiliza ChatGPT o GPT-4 y sabe sacarle rentabilidad, pues es que ya está, ¿no? O sea, no tiene por qué ir a más. A un abogado que quiere ser abogado tecnológico, pues ahí ya diría que las competencias suben, ¿no?, para entender tecnología. claro. No, claro, o sea, abre diversas oportunidades según el rol al cual quiera Sí. avanzar la persona. Oye, para ir cerrando, por tema de tiempo que se ocupadísima, Ellen, ¿qué recomendaciones finales le da a todas las personas que están escuchando y quieren crecer y decir, oye, sí, tengo que aprender de inteligencia artificial, sí, quiero meterme al mundo de la ciencia de datos porque creo que esto me va a complementar muy bien o lo tengo que aprender sí o sí? ¿Qué recomendaciones le da para avanzar, aprender rápido y sumergirse en este mundo? A ver, yo lo primero que suelo hacer es decir si más o menos saben en qué perfil están, ¿no? O qué tipo de perfil quieren ser, ¿no? Por ejemplo, quieres un perfil híbrido entre jurídico y técnico o totalmente técnico, ¿no? Entonces, porque entonces el grado de tu conocimiento varía. No, Yo una de las recomendaciones que suelo dar al principio, cuando se está en este punto, ¿no?, porque normalmente se está en este punto en un inicio, ¿no?, de no saber muy bien si dar el salto, a qué dar el salto, etcétera, no, etcétera, es empezar por formaciones gratuitas. Porque de esa manera, pues si imagínate, te das cuenta y dices, pues yo esto de inteligencia artificial no me veo. Pues no has gastado dinero.
¿sí? No has gastado dinero. Entonces, porque puede pasar de que igual te apuntes algo y al final digas, buah, pues esto no me interesa en absoluto, ¿no? Que puede pasar. Entonces, yo siempre recomiendo empezar desde cosas gratuitas de Internet para tener más o menos, la tecnología es muy amplia, como el derecho también es muy amplio y las áreas del derecho, Mm. ¿sí? Entonces, saber qué te gusta más y qué tipo de perfil en el cual te quieres ubicar. Esa es mi recomendación. Vale, buenísimo. Y como destaco lo que decías tú, que yo también lo comparto, yo creo que hoy estamos rodeados de un montón de recursos que muchos de ellos son gratuitos y la mejor forma es como prueba. Hay muchos recursos que son gratuitos que puedes probarlos de inmediato, no hay como una fecha de inicio. Y según eso, ir tanteando a ver para dónde seguir avanzando y ahí hay distintas alternativas, entre ellas bootcamp, universidades, un montón de caminos. No hay una mejor alternativa, la mejor alternativa depende de cada uno, qué es lo que quiera seguir, la mejor forma de aprender de cada persona. Lo importante es entrar, así que genial. Oye, agradezco muchísimo tu tiempo, Elen, cortito pero entretenido. Así que para todas las personas que están escuchando, creo que tengan en mente que son el promedio de las 5 personas con las que más comparten y acaban de compartir con Enel Irarazabal, Irazábal. fundadora de... ¿Ah? Es que es un apellido vasco, Irazábal. Irazábal, ¿así? Sí. Ah, ya, muy bien. Sí, Gracias. bueno, yo tengo el acento vasco, ¿no? Pero bueno, sí. Acaban de compartir con Ellen Irazábal, fundadora de Advocatus AI, una genia del mundo de las leyes y la inteligencia artificial, así que también para que la sigan. Y bueno, nos estamos viendo en un siguiente episodio, a seguir sumergiendo en la industria tecnológica y a crecer con todo. Nos estamos viendo. Gracias.